¿El cine de superhéroes está en auge o es que ahora los que lo disfrutamos tenemos un altavoz más potente que nunca? Los Cuatro Fantásticos, Batman, Superman, las primeras de Spider-Man, al final son películas que hemos crecido con ellas y que de alguna manera estaban ahí, mientras teníamos los primeros contactos y desarrollábamos el gusto cinéfilo. Sin embargo, creo que lo que pasaba entonces no tiene nada que ver con lo increíble que está sucediendo ahora. Pero si entre todos los personajes existía uno que marcaba la diferencia y que hoy en día sigue en boca de todos, es el Hombre Araña. Spider-Man, como decíamos por ahí, Spider-Man, como dicen ahora. Un personaje que yo creo que era el favorito de muchos, el mío el primero, y que de alguna manera ha sabido mantenerse a lo largo del tiempo. El mes de diciembre del último 2021, o sea, del año pasado, se estrenó la tercera película de la nueva saga de Spider-Man, porque recordemos que antes ha habido otras dos. Y una de las estrategias que han utilizado para vender muchísimo ha sido la nostalgia. Si quieres saber cómo puedes aplicar la nostalgia a la hora de vender y cómo funciona todo esto de las historias para acabar rebajando las defensas de tus clientes potenciales, estás en el lugar adecuado. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y hoy hablamos de Spider-Man, la nostalgia e historias. Vamos allá. Como te decía, Spider-Man es el gran hito de los superhéroes en el cine. Y es que ahora nos hemos acostumbrado. Sale una película de superhéroes y lo revienta en taquilla. Creo que Spider-Man fue el tercer mejor estreno de la historia y la octava película más taquillera de todos los tiempos. A pesar de las pandemias, a pesar de las restricciones, a pesar de los cambios de hábitos incluso que ha habido. Era durante mucho tiempo cine de frikis, pero ahora se ha convertido en el cine más mainstream, compartido y disfrutable que hay. De lo cual yo me alegro una barbaridad, por cierto. Y es que hasta la propia figura de Peter Parker ha ido cambiando con el tiempo para intentar adaptarse a estos tiempos que corren. Peter, un chaval normal, corriente, que ha pasado de ser tanto popular a ser el pringaete, aunque los cómics era más el pringaete, y que ahora, cuando se anunció la tercera película de Spider-Man, la de No Way Home, corrimos todos al cine a por una entrada. ¿Por qué? Bueno, al final la clave de esta película de Spider-Man era la propuesta que tenía a la hora de poder conectar con tu pasado, con ese niño que había visto las primeras películas de Spider-Man. Y es que, aunque ellos no lo dijeron directamente, ya podemos hablar de esto alguna vez, la verdad es que todo el mundo sabía que iban a aparecer los tres personajes de Spider-Man. Y si no lo sabías tú y lo estás viendo ahora, no eres tan fan, porque ha pasado más de un mes. Y bueno, pues al final necesitaba hacer el podcast, así que eso se ha tenido que quedar por ahí. Entonces, el hecho de que apelar a esa nostalgia, el hecho de apelar a esa realidad es lo que al final ha logrado que muchas personas corrieran al cine a ver la película, corrieran al cine a comprar su entrada y corrieran al cine a volver a conectar con un personaje que a lo mejor habían dejado un poquito más olvidado durante los últimos tiempos. Pero, ¿por qué funciona la nostalgia? ¿Cómo funcionan las historias? Esto vamos a tener que hacerlo con otro superhéroe, solo que no tiene nada que ver con los cómics, sino con las estrategias de venta. Se llamaba Steve Allen y era una persona que estudió el comportamiento humano, entre otras muchas cosas porque el tío era un auténtico genio. Y básicamente se dio cuenta de que había dos maneras que teníamos de interpretar la información, el estado alfa y el estado beta. El estado alfa es ese momento en el que nos dicen un argumento con razones lógicas y se dio cuenta de que si no teníamos ya un pequeño conformismo sobre ese estado, al final lo que pasaba es que rechazábamos. Es decir, que si a mí me gusta mucho el azul, pero me quieres convencer de que el rojo es el mejor color, yo te voy a decir que no directamente y no va a haber más tu tía. Pero, y ahí es donde entra el estado beta, se dio cuenta que cuando el cerebro se encontraba en esta situación, que era la que activaban las historias, cuando estamos escuchando algo, era más proclive a dar paso a argumentos que a lo mejor de primeras no hubieran aceptado. Y esto es así porque la forma narrativa de alguna manera es como si fuera un personaje de incógnito colándose en un sitio y solo cuando está dentro, ya ha plantado la semilla, empezamos a plantearnos y a darnos cuenta que está ahí. Seguro que alguna vez te ha pasado que has visto una película y que has empezado a preguntarte, ostras, pues si esto que era así, hacía esto y te empezabas a cuestionar un montón de elementos de la realidad que a lo mejor en otro momento no lo habías hecho. Pues eso es precisamente cómo funcionan las historias y cómo podemos utilizar la nostalgia. Porque si nuestro producto puede apelar a la nostalgia, a ese momento en el que
todo fue mejor, en el que éramos niños, felices, etcétera, vamos a tener la posibilidad de que esto funcione de una manera mucho más coherente, mucho más efectiva y mucho más correcta. Pero claro, para ello tenemos que buscar ese elemento nostálgico, tenemos que saber cómo podemos conectar nuestra marca con el pasado y apostar por ello, porque va a funcionar realmente bien. Y nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast. Como sabes, hemos hablado del poder de la nostalgia, de los estados alfa y beta de Stefan a la hora de vender y de cómo Spider-Man lo ha hecho realmente bien en el cine. Te has quedado con cualquier duda o pregunta, me la puedes dejar abajo en los comentarios y yo te animo a que te suscribas, que compartas el episodio y oye, a que quieras saber mucho, mucho más. Nos vemos en el próximo episodio, que será mañana, que tenemos 2 entrevistas muy chulas los próximos días. Así que nada, nos vemos muy pronto. ¡Chao!